¿Qué tal? En esta clase vamos a hablar sobre las principales áreas o ramas de la programación. Vamos a ver dentro de la programación todas las cosas a las que nos podemos enfocar. Bueno, aquí elegí las principales y las más demandadas en la actualidad. Obviamente hay más ramas, tiene muchísimos campos el mundo de la programación y cada vez surgen más. Y es todo aquello donde necesitamos darle funcionamiento a algo, donde tenemos hardware que va a cumplir una tarea y tenemos que darles esas instrucciones que hagan algo. Todos esos lugares nos podemos desempeñar nosotros como programadores. Vamos a repasar entonces las principales áreas. Comenzamos con el desarrollo web. El desarrollo web pues se refiere a programar el funcionamiento de páginas de aplicaciones web que se ejecuten en cualquier navegador. Ya vemos que podemos tener navegadores en dispositivos móviles, en tabletas, en computadoras, en televisores, en más dispositivos, en cualquier dispositivo donde tengamos un navegador web, se va a poder ahí ejecutar lo que desarrollemos para esta tecnología, para el desarrollo web. El desarrollo web lo podríamos dividir en dos partes, que son el frontend y el backend. ¿A qué hace referencia esto? El frontend es toda la parte que tú ves, toda la interfaz gráfica, cuando estás, por ejemplo, en una red social, en una página, cuando respondes un comentario, ves que se ve un cuadrito de texto, hay un botón de enviar, cuando le das a enviar se pone una barra de progreso que está enviando. Todo eso es el frontend, es todo lo que tú ves cuando estás en un sitio web, en una página web, es todo lo que tú ves, con lo que interactúas, lo que te da mensajes, lo que respondes. Hay otra parte que se llama el backend, que es todo lo que está atrás de esto, se conoce, es todo lo que está en la parte del servidor. Cuando tú le das, por ejemplo, like a una imagen, a una fotografía, eso lo haces en el frontend y tú solamente presionas un botón, el de la manita arriba. Detrás de eso hay un proceso donde el frontend se comunica con el backend mediante una API y le dice, este usuario le dio like a esta foto, eso va y se procesa, se guarda en una base de datos, se hace que le llegue una notificación al otro usuario. De modo que el backend es como la parte que conecta todo el frontend de los usuarios. Ahí se almacenan los datos, se hace el procesamiento, se hacen las validaciones. Toda esa parte se almacena en lo que viene siendo el backend, que es la parte del procesamiento dentro de servidores. Por lo general esto se hace en grandes instalaciones de servidores, donde nosotros podemos rentar en algún servicio en la nube un servidor para poder ahí tener el backend de nuestra aplicación. Dicho de esta manera, el frontend también lo podríamos dividir, digamos, hay páginas web informativas, si te fijas que solamente te dan información sobre una empresa, no tienen mucha interacción, y hay aplicaciones, las aplicaciones ya es algo más complejo, donde te permiten interactuar con ellas, por ejemplo, una red social y es una aplicación web en sí. Eso es lo que viene siendo el frontend. Los lenguajes con los que podemos estar trabajando en el frontend, bueno, HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje que nos permite dar el diseño de nuestras páginas. También tenemos CSS que nos permite dar el estilo. Y en el frontend ya tenemos lo que viene siendo JavaScript, que JavaScript ya es un lenguaje de programación y lo que hace es dar ya el contenido dinámico a nuestro frontend. En la parte del backend tenemos muchísimos lenguajes también, tenemos PHP, JavaScript también lo podemos usar en backend. Para base de datos podemos usar la MySQL, MariaDB, MongoDB. Hay muchísimas tecnologías con las que podemos estar trabajando. Y ya va a depender aquí en lo que te quieras enfocar. Si decides enfocarte a desarrollo web, puedes enfocarte nada más a ser un experto en frontend o solamente a backend, o trabajar en ambos, que se conoce como full stack developer, que trabajas tanto en frontend como en backend. Aquí ya depende de qué te guste más y dónde te quieras desempeñar. Trabajo de esto pues hay también muchísimo, desde el hecho de una pequeña empresa que quiera hacer su página web, hasta empresas, corporaciones grandes que requieren programadores para hacerlo. Así que puedes buscar trabajo de esto, ahí hay muchísimo trabajo, o también podrías desempeñarte por tu propia cuenta, desarrollando aplicaciones o más bien haciendo desarrollo web de manera independiente. Pasamos a otra rama de la programación, que es el desarrollo móvil. Este también es muy importante y ha tenido un auge enorme en los últimos años. Se ha convertido en una gran tendencia en el último tiempo. Aquí vamos a distinguir dos tipos de desarrollos, el desarrollo nativo y el desarrollo híbrido. Voy a empezar primero, ahorita te explico esa diferencia. Vamos a empezar primero por desarrollo nativo. El desarrollo nativo se refiere a desarrollar la aplicación solo para una plataforma. Las plataformas principales que tenemos en la actualidad móviles son Android y iOS. Tienen la mayor parte del mercado estos dos sistemas operativos.
Dicho que si queremos desarrollar una aplicación nativa para Android, la vamos a programar específicamente para Android y no va a funcionar en otros dispositivos. Podemos usarla en la computadora con un emulador para probarla, pero no vamos a poder ejecutarlo en iOS ni en otro sistema operativo. Es una aplicación hecha a la medida para Android. Y si la hacemos al contrario, a la medida para iOS, es una aplicación hecha específicamente para iOS. No la vamos a poder ejecutar tampoco en Android ni en otro sistema operativo. Y vienen lo que son las aplicaciones híbridas. Este tipo de aplicaciones nos permite crear una aplicación, un código que podamos ejecutarlo en diferentes sistemas operativos. Podemos hacer una aplicación híbrida que se ejecute en Android, que se ejecute en iOS, que la ejecutemos en web también y que la ejecutemos a lo mejor en escritorio. Estas aplicaciones son, digamos, más universales y nos da la flexibilidad de ejecutarlas en diferentes entornos. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Si lo vemos desde el punto de vista más práctico, pues nada más hacemos un código y va a funcionar en varias plataformas. Tiene algunos detalles de uso, hay componentes más como cuando accedemos a sensores, a componentes del hardware de un dispositivo que de manera nativa es más fácil trabajarlos y nos ofrece mejores resultados. También la experiencia de usuario es mejor si hacemos una aplicación nativa, porque la híbrida es como combinar la interfaz gráfica, la experiencia de usuario de todo, y acá en la nativa pues es específica del sistema operativo. Aquí pues depende qué elegir, depende del presupuesto sobre todo, qué tanta usabilidad quieres. Si quieres que sea una aplicación muy allegada al sistema operativo, pues tendrá que ser una nativa. Si quieres una más general, que funcione en más sistemas operativos y ahorrar costos, pues puedes hacer una aplicación híbrida. Los lenguajes de programación que se utilizan en las aplicaciones, para iOS utilizamos Swift principalmente, antes se utilizaba también Objective-C, todavía se puede utilizar, pero ya ha quedado un poco en desuso con Swift. Para Android podemos utilizar Java, o lo más recomendable en la actualidad ya es utilizar Kotlin. Esos son los lenguajes con los que podemos trabajar de desarrollo nativo para estas plataformas. Para la parte de desarrollo híbrido hay varios frameworks que nos permiten trabajar, entre ellos Ionic, React Native, y la mayoría de ellos hacen uso de desarrollo con HTML, CSS y el lenguaje de programación de JavaScript. Ya cada framework implementa cosas específicas, pero con eso podemos hacer desarrollo híbrido, perdón. Y si te fijas, pues si te dedicas a web, también te sería práctico poder dedicarte a desarrollo híbrido, ya que estarías usando por lo general tecnologías similares. Esa es otra parte que a lo mejor la idea no es dedicarte nada más a una cosa, sino que con el conocimiento que tienes puedes enfocarte también a varias cosas. Pasamos al siguiente área de la programación, que sería programas de escritorio. Aquí podríamos hacer programas específicos para un sistema operativo, los más conocidos, programas específicos que se ejecuten en Windows, programas que se ejecuten específicamente en Mac OS y programas que se ejecuten en alguna distribución de Linux. Eso sería el desarrollo de escritorio, aplicaciones específicas para cada plataforma. También podemos desarrollar una especie de, digamos, aplicaciones también híbridas. Podemos hacer aplicaciones, digamos, en HTML, CSS, en diseño y programación con JavaScript, y ya podemos envolverlas en un contenedor de modo que las podamos ejecutar en Windows, en Mac, en Linux. Son también como un tipo de aplicaciones universales. Y ya hay frameworks que nos ayudan hacemos la base de código y lo generamos ejecutables para Windows, para Mac o para Linux. Esa sería también otra opción. O hacer aplicaciones completamente nativas para el sistema operativo. Por ejemplo, en el caso de Windows, pues podríamos trabajar con C# para hacer aplicaciones y NetFramework para hacer aplicaciones específicas para Windows. Igual podemos usar otros lenguajes como Java. Java se ejecuta mediante el Java Virtual Machine, no se ejecuta directamente, por lo cual una aplicación que hagamos en Java la podríamos ejecutar también en cualquier sistema operativo que sea capaz de ejecutar Java. Esos son los lenguajes que podríamos utilizar. ¿Dónde trabajar en este caso de programas de escritorio? Pues también es... creo que el escritorio está siendo un poquito menos demandado en la actualidad, pero va muy allegado con el desarrollo web, con la parte de que puedes hacer aplicaciones con esas tecnologías para escritorio, y en ciertos casos pues si se requiere, las empresas quieren alguien que desarrolle específicamente para algún sistema operativo en específico, no algo tan generalizado. Tenemos también otra parte muy importante que son los videojuegos, y es una parte también un poquito pesada de la programación, ya que los videojuegos involucran muchísimo, involucran programación, involucran imágenes, audio, animaciones, diseños 3D, involucran muchísimas cosas.
En la parte de videojuegos, pues podríamos también enfocarnos a diferentes cosas. Podríamos programar videojuegos específicamente para consolas, Xbox, PlayStation, Nintendo, alguna otra consola. También podemos hacer videojuegos nativos para diferentes sistemas operativos y también podemos trabajar en videojuegos para dispositivos móviles, que en estos casos también se podría hacer con una plataforma nativa o con una plataforma híbrida para ejecutar el juego en varios sistemas operativos. Ya dependería ahí del enfoque que quieras dar. La parte de videojuegos, como te comentaba, es bastante pesada, ya que pues requiere muchísimos elementos. Aquí sí hay que optimizar muchísimo la memoria, el procesamiento para dar vida a todos estos videojuegos, pero también es bastante demandada esta profesión. Aquí pues lo más práctico sería por lo general trabajar en equipo porque son videojuegos complejos, ¿no? A lo mejor un videojuego sencillo como el que vemos en la imagen del celular, pues sí lo podemos hacer una sola persona, pero ya videojuegos complejos con animaciones 3D, todo ese tipo de cosas, lo más ideal sería entre varias personas, un equipo de trabajo, porque uno solo se tardaría bastante tiempo. Aparte no tendrías que también saber de diseño, de edición de audio, de muchísimas cosas más. Entonces se complicaría y sería mejor trabajar en equipo, pero también son muy utilizadas y generan bastantes ingresos. Si te fijas ahorita el modelo de venta ya no es tanto venderte el juego, sino que sacan dinero de las compras dentro de la aplicación. No te vendo el juego, te lo regalo, pero si quieres avanzar este nivel me tienes que pagar, si quieres estas armas me tienes que pagar, y también sobre la publicidad. Así que aquí si te dedicas de manera independiente también podrías obtener muy buenos ingresos por tu propia cuenta, o igual pues ya trabajando para una empresa. También es bastante demandado todo lo que refiere al sector de desarrollo de videojuegos. Otro sector importante dentro de otra área dentro de la programación es la seguridad informática. Manejamos muchísimos datos, terabytes y terabytes de información se transfieren en la web. Muchos datos de ellos son datos confidenciales, a lo mejor cuentas bancarias, transacciones bancarias, y tenemos que asegurarnos de que todo esto se transfiera de manera segura, de que alguien no intercepte esa información, de que no vayan a robar datos de la empresa. Así que la seguridad informática también es otro campo en el que te puedes desempeñar. Aquí ya involucraría pues diversos lenguajes, obviamente, de programación, donde tú te enfocarías dependiendo del lenguaje, ya desarrollarías técnicas para mejorar y optimizar la seguridad donde lo estés haciendo. ¿Dónde puedes trabajar en seguridad informática? Pues la mayoría de las empresas también ya tienen parte de equipo de la parte de seguridad para asegurarse de que sus aplicaciones sean seguras. También pues está parte de la policía cibernética que se encarga de a veces de analizar esto de comunicaciones y todo eso. Y pues hay también bastante sector en esta parte de la seguridad informática. Pasamos también a otro sector muy importante que es la computación en la nube y todo lo referente a los servidores. Cuando nosotros hacemos la implementación de una aplicación o de un videojuego o algo, por lo general requerimos guardar datos del usuario en la nube, es decir, en un servidor que esté conectado a internet y que se pueda acceder desde cualquier parte del mundo. De modo que yo si estoy aquí jugando en México en un celular y alguien que esté jugando en otra parte del mundo, se haga la comunicación y se reciban los datos de manera muy rápida. Para eso necesitamos la computación en la nube, que es donde muchas veces se guardan las bases de datos, se hace todas las validaciones, ahí podemos enviar SMS, enviar correos, hacer muchísimas cosas. Todo eso se refiere a la computación en la nube. También es otro sector donde te podrías especializar. Hay también algunos parte de como Amazon Web Services, plataformas de computación en la nube donde te puedes enfocar ahí como administrador de infraestructura, administrador de base de datos, a programar ahí la parte del backend también va ahí en la parte de la computación en la nube. En la parte donde trabajar aquí pues también es bastante demandado porque la mayoría de las empresas requieren tener en la parte de servidores, digamos, en la nube para almacenar sus datos, consultas de grandes volúmenes de información, así que puedes dedicarte a administrar las bases de datos, administrar el servidor, la seguridad en la capa del servidor, administrar usuarios, muchísimas cosas también se puede hacer en la parte de la computación en la nube. Pasamos a otra área bastante importante, que es la electrónica. ¿Por qué tiene que ver mucho la electrónica? Porque habíamos comentado que todos los aparatos electrónicos, ya la mayoría,
hacen una función, pero esa función tiene que estar programada. El aparato no va a saber qué hacer por sí solo, tiene que estar programado. Podemos ver aquí muchas áreas dentro de la electrónica, como la robótica, que se refiere a la automatización. En la mayoría de las empresas, los procesos de fabricación ya están automatizados, de modo que un robot, un brazo robótico se encarga de hacer el proceso. Pero este brazo robot no se puede, se puede mover solo, básicamente por los motores que tiene, los sistemas de hardware, pero no sabe cómo hacerlo. Tiene que haber un programador que se encargue de hacer la programación de ese funcionamiento, de reparar la parte de software, identificar cuánto tiempo va a estar armando un producto. Todo eso está enfocado dentro de la programación. A lo mejor no el hardware en específico, no el armado de circuitos, la configuración de eso, pero sí hacer que eso funcione, que haga lo que debe de hacer. Todo eso requiere la lógica de programación y ahí es otro sector donde se puede involucrar esto. Otro muy importante es la domótica. La domótica hace referencia a la automatización del hogar y diferentes cosas. Podemos ver que ya mediante nuestro smartphone podemos apagar la luz de nuestra habitación, podemos encender el ventilador, apagar el clima, ver las cámaras de seguridad. Bueno, todo eso requiere programación. Requerimos programar una aplicación, requerimos programar un servidor que se encargue de conectar la aplicación con la casa, de modo que en cualquier parte del mundo podamos hacer este proceso. Así que eso también está muy ligado a la programación. Otra rama dentro de la electrónica que también requiere programación es el Internet de las Cosas, que sí ha surgido en los últimos años, pero también hace referencia a aparatos inteligentes que ya todos están conectados a Internet. Y está muy ligado también como la domótica. Desde el punto vemos que podemos ya controlar a lo mejor nuestra lavadora desde nuestro smartphone. Dejamos ahí el ciclo de lavado y vemos acá que ya terminó, o queremos secar, o podemos ver nuestra cámara de seguridad, podemos activar la contestadora. Todas esas partes, de modo que todos los objetos que tengamos electrónicos ya se pueden conectar a Internet e interactuar con otro dispositivo. Hace referencia al Internet de las Cosas. Y pues todo esto está ligado a la programación, ya que todo esto tiene que tener un código que lo haga funcionar. Aquí los lenguajes de programación que se utilizan ya más allegados a la máquina, estamos hablando en lenguaje ensamblador, pero también hay mucho trabajo con C++ para poder programar estos circuitos electrónicos. Algo básico con lo que podrías comenzar si quieres irte a electrónica, a la parte de programación, sería con una placa Arduino. Puedes investigar un poquito más, es una plataforma de hardware abierto, puedes comprar la placa, componentes electrónicos y ya escribes código y haces que funcione, que se apague un LED, que se prenda. Todas esas funcionalidades las puedes hacer ya mediante programación. También esto está a la mejor, la parte de la domótica apenas surgiendo, pero también pues está comenzando a haber trabajo. En la parte de la industria pues ya tiene muchos años que son requeridos los programadores para todos esos procesos industriales. Otra parte también que podemos enfocarnos, otra área, sería el testing o las pruebas. Cuando nosotros desarrollamos software, tenemos que asegurarnos de que ese software funcione bien y haga lo que debe de hacer. Para eso dentro de las empresas hay un equipo de desarrollo, equipo de testing, se llama así, que es el encargado de probar. Tú como programador haces el programa, creas un sistema de facturación, ok, lo programo y antes de irse al cliente, eso pasa por un proceso que se llama testing, donde personas que se dedican nada más a eso, prueban una y otra vez el sistema conforme a casos de prueba y algunos documentos que elaboran y se aseguran de que funcione correctamente antes de pasarlo al cliente, que se conoce como la etapa de producción, donde ya está en uso por el cliente. Pero esta parte del testing me vas a preguntar por qué requiero programar. El testing se puede hacer manual, que es como se hacía convencionalmente. Tengo, no sé, 100 pruebas y cada vez que el programador haga un cambio yo tengo que hacer esas 100 pruebas. Es bastante cansado, ¿no? Bueno, y hay parte de automatización también del testing, donde en vez de nosotros de hacer las pruebas manuales, las podemos programar. De modo que ya en base a casos de prueba, por decir el sistema de facturación, voy a programar una prueba para generar una factura y en vez de hacerla manual, escribes código para programar la prueba. Y la próxima vez que el programador haga un cambio, ya solamente ejecutas esa prueba. De modo que se automatiza el proceso, pero todo eso es código. A final de cuentas, tiene la base de código del programa para mantener, pero acá hay una testing, también tiene su base de código, donde también se tiene que estar codificando. Así que si te gusta la parte de testing, también te puedes enfocar a esa parte y también se va a requerir el conocimiento en programación. Otra parte en la que nos podemos enfocar en la programación es la inteligencia artificial. La parte del aprendizaje automático, donde hacer que los sistemas ya empiecen a pensar de alguna manera por sí mismos, a aprender cosas del usuario.
Si te fijas, por ejemplo, un sistema a lo mejor de los sistemas de reconocimiento de voz, no los asistentes de voz, que tú les haces pregunta, ¿no? Recomiéndame un restaurante o un restaurante de tal comida y en base a tus gustos él ya va identificando a dónde te gusta ir y ya te va a dar predicciones más acertadas. Toda esa parte del aprendizaje automático y automatización, todo lo referente a la inteligencia artificial, también es otra rama que se puede enfocar. Obviamente esto es un poquito más complejo, ya que requiere también lo parte de redes neuronales y esas cosas, pero también es otra parte donde se puede enfocar dentro de la programación. Aquí los lenguajes que se utilizan principalmente es Python, es el lenguaje que ahorita se utiliza más en esta parte de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático, y pues también es algo que las empresas ya están requiriendo para poder allegarse más a sus clientes y automatizar más sus procesos de producción. Muy bien, y pues esas serían las principales áreas o ramas de la programación que te podría comentar, que son las más demandadas, las que en estos momentos pagan bien. En algunas de ellas puedes dedicarte por tu cuenta. Veamos, por ejemplo, el desarrollo móvil. Puedes crear aplicaciones y venderlas mediante compras integradas en Google Play y en la App Store. Puedes incluir publicidad y con eso generar ingresos. Puedes dedicarte a hacer páginas web, hacer aplicaciones web para clientes. Entonces todo esto nos da muchísimo trabajo, muchísima área de oportunidad, ya sea nosotros de manera independiente, formar una empresa con algunas otras personas o trabajar para alguien más. En todo esto, todas estas ramas de la programación, hay muchísimo futuro y están cada vez más demandadas, así que pues ya depende de ti a dónde te quieres enfocar. Como te comentaba, el curso es generalizado para ver fundamentos de programación en todos los aspectos. Ya más adelante podrás empezar por algunas áreas y ya conforme pues vayas teniendo tiempo y experiencia puedes irte adentrando cada vez más a más áreas de la tecnología que están relacionadas con la programación.